Buenos días para todos. Les vamos a compartir esta mañana, en la invitación nos pidieron compartir la experiencia que hemos tenido desde la Universidad Pontificia Bolivariana en un área llamada UPB Virtual que iniciamos hace 2 años y medio en la universidad. Nosotros empezamos fruto de una investigación que empezó la universidad en el año 2000 y que terminó, entre comillas, con un estudio de un modelo de educación en ambientes virtuales en el año 2006. Un libro, además, que tenemos en la universidad donde hablamos de un modelo que nos acerca a lo que es la educación virtual y que en la medida que va pasando el tiempo se ha venido desarrollando más y además con aquello de estar respondiendo a la demanda que tiene en este momento el mundo sobre el uso de las TIC como mediación para el aprendizaje en la educación. Entonces, en el año 2016, la universidad toma ya la decisión de conformar un área específica que respondiera a todas las nuevas alternativas para educación y que sobre todo tuviera como eje central el pensar en que era la combinación entre la innovación, el uso de las TIC y sobre todo con algo fundamental que es la pedagogía. Es una de nuestras grandes fuentes para todo el diseño de lo que hacemos. Y allí entonces iniciamos por no solamente pensar en tener una plataforma o en tener cursos virtuales, sino que realmente pudiéramos tener experiencias inmersivas para el estudiante, sea el estudiante presencial, virtual, estudiante bimodal o estudiante a distancia. Entonces, Liliana nos va a compartir un poco sobre esta experiencia inmersiva, lo que hemos hecho, los pasos que estamos dando, porque realmente apenas iniciamos a principios de este año. Gracias, buenos días. Bueno, frente a las experiencias inmersivas, les hago un recuento breve. Nosotros conocimos el año pasado la experiencia de Microsoft con su lanzamiento de los lentes HoloLens. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer diferente para que nuestros estudiantes aprendan de una manera más significativa usando la tecnología? Entonces, con la Facultad de Medicina, de Ciencias de la Salud de la universidad, desarrollamos 2 proyectos muy importantes que en este momento ya estamos poniendo en práctica. El primer proyecto es el holograma de un globo ocular, con el cual nosotros les enseñamos a los estudiantes la anatomía en completo detalle sobre el ojo y sobre el globo ocular, que es uno de los temas que más dificultad da en las clases de anatomía para los estudiantes de medicina. Vamos a correr un video de una estudiante que usó por primera vez ese desarrollo. Bueno, primero, mi nombre es Gabriela Mercado Aldaño, estoy en segundo semestre y estoy estudiando medicina. Es como ese sueño que uno, por lo menos yo cuando tenía chiquita, era de esa realidad virtual que la gente siempre hablaba y era como el poder tocar cosas que tal vez uno no está viendo, o sea, que otra persona tal vez no está viendo, pero que yo sí, y que estén pasando cosas que uno pueda ver, que tal vez en este plano no nosotros podemos ver, y es como, oh, por Dios, o sea, se está volviendo realidad algo que desde hace mucho tiempo el ser humano siempre quiso hacer y ahora lo logramos. Brindarle al estudiante la capacidad de comprender unos conceptos que parecen abstractos al simplemente leer la teoría. Entonces es como ver la teoría aplicada y eso de verdad como que a uno de cierta manera lo motiva. Es como, yo no entiendo eso y uno se frustra. O sea, es normal que todo estudiante al leer la teoría no entienda, se frustre. Y entonces cuando tú la ves aplicada es como, ah, por eso es que el libro me estaba diciendo que para eso se servían, que los músculos ciliares, todo eso. O sea, uno de verdad le ve aplicación y es muy bonito alcanzar a dimensionarlo. Entonces, el hecho de que la UPB lo implemente y más con nosotros, simplemente espectacular. Bueno, una de las reacciones más interesantes cuando nosotros empezamos a probar el desarrollo con los estudiantes
o con otros profesores o personas era que decían, claro, ahora ya entiendo muchas cosas que los libros, las imágenes planas o las figuras de plástico o incluso los modelos de cadáveres no me enseñan, porque este desarrollo entra a un detalle muy, muy profundo sobre la anatomía del globo ocular. Y a continuación vamos a ver, nosotros expusimos ese desarrollo hacia el exterior de la universidad, en clínicas y en diferentes espacios, y vamos a ver la reacción de un retinólogo, es uno de los mejores doctores retinólogos acá en Medellín, la reacción cuando él se puso los lentes y vio el desarrollo. Claro, toda la corona, esclera, toda las paredes, casi que puedo tocarlo. La retina, ¿lo puedo lograr? Sí. Me parece, esa realidad virtual eso es mágico, me parece espectacular, es una aproximación que uno puede tener a todo lo que es el ojo, es una experiencia que no la tiene uno de otra manera, y menos como estudiante. Lo primero es que yo pienso que esto va a tener otras aplicaciones y que lo van a hacer mucho más, no solo desde el punto de vista de aprendizaje, sino que me imagino que puede tener una aplicación desde el punto de vista también de diagnóstico, como imágenes diagnósticas, que es un desarrollo grande que viene hoy en día, sobre todo en el campo de la oftalmología. Entonces, no te imaginas para uno como paciente, por ejemplo, ¿cierto? Yo le quiero decir a usted tiene X cosa en la retina y usted queda en la misma siempre. La gente dice, sí, ¿qué más puede decir la gente? Sí, bueno, de pronto ya uno con la foto me molesta o algo así, pero esto es que es muy real, entonces la imagen, sí, yo creo que va a poder tener todo el futuro también en el campo, no solamente como de la docencia, sino también en el campo ya de la práctica médica como tal. Es distinto porque esto le da como, no es como la cercanía, es la forma, el poder tener un objeto en el espacio, rodearlo, magnificarlo, cambiarle el tamaño para verle más el detalle, llevarlo lejos, ver la función, no es diferente. Yo, como tal como esto, no conocí. Te felicito. Puedes tomar. Es una maravilla. Y así como experimentamos con la anatomía del globo ocular, también desarrollamos un ambiente prehospitalario, es decir, hicimos una recreación en realidad aumentada de una escena de un accidente, una catástrofe. Y la idea es que los estudiantes de medicina e incluso muchas personas que están en el área de ciencias de la salud que se tengan que reentrenar, hagan una especie de juego, usamos en este desarrollo la gamificación, una especie de juego donde ellos ven una escena de accidentes y tienen que hacer el triaje de los pacientes, o sea, tienen que clasificarlos según las heridas y según una información que van viendo en cada uno de los pacientes, tienen que clasificarlos en un color determinado y según el resultado, pues la persona que está dirigiendo la actividad hace la retroalimentación de qué fue lo que falló o qué fue lo que efectivamente hizo bien. Esta recreación busca que el tiempo de atención del médico o el APH en una escena de accidente se reduzca mucho desde la simulación para que ya en la vida real pueda tener más efectividad. El triaje es un proceso de clasificación de pacientes
en multitud de lesionados y en situaciones de emergencia, que es muy complejo. Por eso buscamos la forma de recrear un escenario tan innovador como este, que permita al estudiante estar inmerso dentro de un escenario verdaderamente prehospitalario, con todos los factores que están alrededor, el ruido, los elementos distractores y los pacientes con una altísima calidad, para que él pueda entonces hacer un acercamiento y hacer una buena aproximación diagnóstica y terapéutica de un paciente como este. Este nuevo ejercicio que venimos trabajando con las HoloLens nos permite recrear otros aspectos en la escena que pues en la realidad no podríamos, como explosiones, vehículos, llamas. Entonces tiene mayor fidelidad. Un ejercicio que tradicionalmente veníamos haciendo con siluetas, donde simplemente en una silueta teníamos expresado en un texto lo que podía presentar el paciente. Ahora él logra ver el modelo completo, logra ver el trauma que tiene, logra ver sus signos vitales, entonces desarrolla un poco más de destrezas en el estudiante. Bueno, en ambos desarrollos, ustedes, si quieren, después se acercan y nosotros les damos más información. En nuestros canales de YouTube hay muchos más videos explicando más en profundidad los desarrollos. En ambos desarrollos está la opción de una interfaz de docente y una interfaz del estudiante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que el docente nunca pierda contacto con el estudiante. Estos son mediaciones tecnológicas con las cuales nosotros evolucionamos más la interacción entre el docente y el estudiante. Y digamos que a pesar de que consideramos que este es un proceso muy exitoso, nos encontramos en el camino con unas dificultades muy puntuales. Una de ellas es que todavía acá en Colombia los lentes de realidad aumentada, realidad virtual son muy costosos. Incluso estos de Microsoft no se consiguen en Latinoamérica. Nos tocó traerlos desde Estados Unidos. Y todo el tema de venir acá con esos lentes y replicarlos ya no es tan escalable la solución. Entonces, esa es una de las dificultades con las que hemos encontrado. Sin embargo, estamos evaluando qué otras empresas nos ofrecen unos lentes con los cuales nosotros podamos hacer esa adaptación y que no se pierda el propósito para el cual creamos ambos recursos. Bueno, no, y que no se compran en Colombia, entonces es muy difícil a veces, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer la extensión, que no solo usemos los recursos en la universidad para la academia, sino para empresas o como un tema de extensión. Las empresas también dicen, bueno, es un poco costoso, hay que buscar soluciones alternativas. Bueno, dentro de esas dificultades, no solamente para este proyecto, sino en general para la educación virtual en la Universidad Pontificia Bolivariana, nos hemos encontrado con varios asuntos que tienen que ver con el docente. Uno de ellos es porque las universidades que iniciamos la virtualidad desde toda esa herencia que viene de lo presencial, pues es muy complicado que el docente cambie el chip y piense que la educación virtual es muy distinta a la presencial. Y usualmente como uno da de lo que tiene o no da de lo que no tiene, entonces pues realmente nos encontramos con que el profesor quiere hacer en lo virtual lo mismo que hace en lo presencial. Entonces, frente a ese reto, incluso cuando estábamos buscando con qué profesores hacer este trabajo, porque no nos lo imaginábamos incluso al inicio que fuera en salud, sino que podría ser más fácil de pronto en ingeniería, en arquitectura, en diseño, y resulta pues que las dificultades mayores fueron, es que no tengo tiempo, es que ya tengo todo mi horario completo, la labor instruccional y la labor no instruccional está todo en lo presencial, y nos empezamos a sentir como el residual de la educación presencial, lo que hace cada vez que en la educación virtual tengamos que presentar o sentar precedente de que realmente no es lo que sobra o no es lo presencial, es algo muy distinto, es una manera de acercarme a los estudiantes distintos, es un vocabulario de la propia generación, o sea, es encontrar a través de la mediación TIC
unas maneras de acercarse al aprendizaje distinto. Entonces, hemos empezado a trabajar muchísimo con los docentes y dentro de eso, pues queremos compartirles primero que pues buscando como todo aquello de convencer docentes, que no sea impuesto, sino profe, venga, ¿usted qué opina? Imagínese su curso de otra manera, tal cosa, su curso virtual, traigamos todo ese saber que usted tiene y pongámoslo en una plataforma al servicio de todos los estudiantes del mundo. Bueno, con una cantidad de cosas, pues al final hemos dado pasos y tenemos varios profesores que les parece muy bueno, muy buena esta metodología y resulta que pues dijimos, saquemos algo así como si fueran los superhéroes de la educación virtual y escogimos 3 que lo han hecho muy bien y sacamos este pequeño clip como promocionándolos a todos. Entonces empezamos a ver qué poderes tenían y así los empezamos a clasificar y se han ido motivando varios de ellos. Incluso lo que nos ha llamado la atención es que son profesores todos de humanidades. Entonces el tema no es siempre pensado desde es que tiene que ser ingenierías, incluso lo que nosotros mismos pensábamos al inicio, sino que estos profesores de humanidades encontraron una razón distinta para acercarse, porque por ejemplo, pues hablar de cosmología o incluso la Universidad Pontificia Bolivariana, ustedes saben, es una universidad católica, esta área es de las fundamentales y tenemos un curso de cristología. Y entonces, pues ahí está el reto. ¿Qué hacemos para que el curso de Cristología para un estudiante que tiene 18 años sea un curso que realmente lo conecte y que se encuentre con todo lo que pueda tener allí, discusión, voy a pelear con eso o voy a sentirme sintonizado con ello, pero encontramos otras maneras de hacerlo que no fuera solamente a través de una discusión o de una lectura y que ellos escribieran, sino que realmente fuéramos mucho más allá y hemos logrado. Y otro asunto que fue muy importante era que a los docentes, pues no solamente era trabajar con ellos, cómo montar un curso, cómo hacer esa ruta en general, sino realmente que ellos sí tuvieran herramientas para llevar a las clases. Insisto, las clases presenciales, las clases virtuales, bimodales o a distancia. Entonces empezamos a trabajar un tema muy fuerte que lo llamamos Innovatic, y es como, sacamos como unas certificaciones que los profesores pueden tomar durante el año a través de unos talleres de 2 horas donde ellos van eligiendo unas herramientas que pueden aprender. Cosas tan sencillas como cómo utilizar el Skype, porque pues pareciera que fuera una cosa normal, pero no todos saben utilizar Skype. Incluso una anécdota muy graciosa que nos pasó hace poco y dijimos, ay, hay que hacer un curso de cómo utilizar el correo. Un profe nos mandó un correo, escribe, y bueno, y era una cosa como así durita, maluquita. Y a lo último dice, y pongo en copia oculta a los otros profesores tales, tales, tales. Y nosotros, ¿cómo que copia oculta? Bueno, entonces ahí dijimos, para que vean que uno no puede obviar, que realmente debemos incluso poder proporcionarle a los docentes cualquier herramienta que para nosotros puede ser muy obvia, para otro no lo puede ser, y más pues con las diferencias generacionales que tenemos en las universidades, que son muchas. Entonces, por ejemplo, hacer el curso de cómo utilizar una herramienta como Socrative, hacer evaluaciones directas ahí en caliente en la clase, bueno, todo ello hemos venido haciendo ese trabajo, ofrecemos
hasta que 20 talleres durante la semana. Ha sido un trabajo arduo, pero creo que ha valido la pena, y aquí tenemos también el testimonio de una docente donde nos cuenta cómo ha sido eso de aprender herramientas. Decidí inscribirme en esta experiencia porque me llamó la atención la propuesta, la convocatoria. Es una propuesta que le he visto ventajas porque tiene distintas tipologías de talleres, es decir, hay talleres enfocados a hablar sobre metodología y se crea un espacio muy interesante de reflexión sobre las aplicaciones de ciertas herramientas o de ciertas estrategias pedagógicas, y además permite el encuentro con docentes de distintas áreas. Entonces, este tipo de talleres en los que se divide la oferta, que son las estrategias y las herramientas, permiten ese tipo de discusiones. Y los otros talleres, precisamente los de herramientas, también son una oportunidad para nosotros los docentes de refrescar prácticas, porque es muy usual que en la rutina que nosotros tenemos nos quedemos con las mismas herramientas, con los mismos usos, ¿sí? Y que definitivamente no tengamos oportunidad de hacer las cosas de otra manera, generalmente de una mejor manera, renovar nuestras posibilidades y llevar incluso estas herramientas no solo para un asunto de la enseñanza del docente, sino sobre todo mirar las aplicaciones que puede tener esta propuesta de Innovatic en los estudiantes. Entonces, por eso invito a todos los docentes de la UPB a que aprovechen esta oportunidad. Estas iniciativas, por ejemplo, en el grupo del G8 que conformamos las universidades que ya conocen, estas iniciativas es la que buscamos conectarnos entre todos, porque sabemos que cada universidad, si yo le pregunto a mis compañeras que cómo vamos con esto, todas decimos casi que nuestro gran reto es realmente tener a los docentes trabajando con nosotros, conociendo todas estas herramientas, queriendo participar de ello, y por eso parte de la gran dificultad, por ejemplo, en esta estrategia de 2018 de Innovatic, ha sido que nosotros abrimos los talleres y nos llegan a los talleres 5 profesores nada más, esperamos 15, que creemos que esa es la capacidad máxima para poderlos acompañar bien, y nos llegan 5, 7, a veces 3, entonces a veces nos toca cancelar porque realmente solo con 3 no da para que lo hagamos, y seguimos con el reto, incluso pensamos que así sean poquitos, mejor dicho, eso es como, vean, nos ganamos uno que va haciendo como todo el camino, y pues vamos con esa experiencia, yo creo que vamos bien. Esperamos que el próximo año cada vez sea más fuerte. Y finalmente, compartirles que nosotros pues tenemos un portafolio que seguramente pues ya lo conocerán o lo habrán escuchado, o si no pues se irá conociendo. Tenemos ese portafolio, trabajamos a nivel multicampus, es un área nacional, o sea, no está en Montería hay un UPB virtual o en Palmira, no, sino que es UPB virtual nacional, atendemos a todos los estudiantes, a todos los docentes, tenemos programas virtuales, los programas virtuales incluso no nacieron en inicio con UPB virtual, sino que hace 10 años tenemos una maestría, tenemos especialización en comunicación y periodismo digital, y luego de allí nació también la maestría en periodismo digital. Tenemos en recursos naturales, en sostenibilidad, incluso esta de sostenibilidad es en convenio con la Universidad Católica del Norte, en ciencias naturales y matemáticas, y esta es la maestría que iniciamos este año, o sea, ya tenemos un recorrido con programas virtuales. Cada vez el reto en los programas virtuales está en esas experiencias de aprendizaje, por eso hablábamos al inicio de esa combinación entre innovación, pedagogía y tecnología. Hemos desarrollado mucho 3 canales
en YouTube, donde los estudiantes puedan tener cada vez más recursos. Sé que la de Antioquia y sé que EIA han sido muy fuertes en tener recursos abiertos y que entre todos estamos cada vez creando como esa línea que nos permita no tener que invertir en hacer tantos recursos, sino que la generación del recurso que tiene la UPB pueda estar a disposición de la Medellín, de ella, de la de Antioquia, del CES, de cualquier universidad del país, y que realmente nosotros nos unamos. Si hay redes internacionales, si ya sabemos que existe edX, que existen tantos recursos abiertos en el mundo y que otras universidades se han unido, también creemos que es el momento en que nosotros podamos en Antioquia tener una buena muestra de cómo juntos podemos tener buenos recursos que potencien la calidad de la educación. Tenemos también como toda la posibilidad de tener cursos en general, no solamente abiertos, sino lógicamente de la universidad. Y bueno, yo creo que cada vez creciendo más, como les digo, tenemos un tiempo, pues 2 años y medio en el área, que es relativamente poco, solo que el mundo viene corriendo tan rápido sobre esto que a veces como que digo, y no alcanzo ni a respirar y ya salió otra cosa nueva y ya nos están llamando a decir, bueno, ya tienen esto, aquello, cuando realmente creo que se necesita generar una conciencia que todos los recursos o cualquier diseño que se haga virtual se toma su tiempo para poderlo generar con calidad, porque si solamente generamos contenido escrito y póngalo ahí, lea y responda, eso se toma muy poquito tiempo. Pero si realmente pensamos pedagógicamente y queremos generar interacciones, ese es el reto mayor que tenemos para que la educación virtual sea de mucha calidad y sí respondamos a todo aquello que venimos trabajando con el CNA y con el Ministerio de Educación Nacional, porque al encontrarnos con que Colombia tiene muy baja oferta, pero una alta demanda en educación virtual, creemos que tenemos que potenciarlo. La alta demanda la notamos en que las universidades internacionales están aquí y tienen un altísimo número de estudiantes virtuales colombianos. Entonces, pues yo creo que ese es el reto al que estamos llamados a responder. Muchas gracias y bueno, siguen mis compañeras. Abrimos primero un espacio de 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a UPB Virtual. Nos preguntan qué iniciativas cree usted que se pueden implementar para estimular la intención de los profesores para ofrecer formación en modalidad virtual. Ay no, ¿cómo me toca esa pregunta tan difícil? Porque es que miren, yo creo que lo primero, y pues de pronto he sido un poquito polémica con el CNA o con el ministerio en algunos momentos, porque creo que en términos de incentivos, primero, como les dije ahora, nuestro problema es que ha sido como residual, o sea, lo que le sobra al profesor en tiempo, o pues en el caso de la UPB hemos tenido que pagar aparte al profesor para que pueda participar, no, tiene que estar dentro de la labor no instruccional, tiene que ser, el profesor tiene que ser también un profesor virtual, o sea, el profesor es profesor, sea presencial, virtual o no, pero como tenemos ese vacío, pues yo creo que el primer incentivo es que hay que hacer carrera como profesor virtual, no simplemente cuando pueda, y porque la educación virtual es muy potente y yo no sé si es un tema de educación virtual solamente, sino que es la educación mediada por TIC, porque es que el profesor presencial está llamado a ello, no es un tema que deje un pedacito. Entonces, el tiempo, el pago al profesor virtual, y yo creo que un elemento también fundamental, lo tocó ahora el doctor Cantor, es que definitivamente no deberíamos pensar en que, claro, virtualidad, cantidad de estudiantes, eso me sale más barato, no. El profesor virtual merece incluso no solamente tener
entre 20 y 25 estudiantes en un aula, sino poder dedicar más tiempo, porque es que la dedicación al estudiante presencial es distinta. Aquí puedo tener la oportunidad de verlos a todos y responder una pregunta para todos. La del estudiante virtual le está pidiendo más al docente. Entonces, para una educación de calidad, realmente la relación profesor-estudiante es muy importante. Y la última es la relación crédito, que ahorita de pronto también se nos pasó comentar, y es que lo que sucede con los créditos, para que ahí sí haya claridad en la dedicación que tiene que tener un docente frente al número de créditos de estudio virtual, que es muy distinto al presencial con trabajo autónomo del estudiante. Entonces ahí hay unos retos duros y unas conversaciones muy profundas para hacer. Profesora, ¿cuánto es el tiempo de producción de un holograma y el costo promedio brevemente? Bueno. Sí, yo me voy a atrever a darles aquí algunos costos, lo que nos costó a nosotros realmente. Podría costar menos en la medida en que uno tenga un laboratorio más grande, pero el del globo ocular, primero que lo hicimos en 3 meses. No salió de una investigación, lo hicimos al contrario. Nos arriesgamos a hacer un desarrollo y ahora empezamos la investigación. Y para eso necesitamos ingeniero, diseñador 3D, el experto temático, el grupo pedagógico. Entonces es un trabajo bastante grande que puede costar alrededor de 80 millones de pesos, solo ese desarrollo. Y los HoloLens, que en Colombia a nosotros nos cuestan unos lentes alrededor de 8 millones de pesos, 9 millones de pesos. En Estados Unidos mucho más barato, pero saben todo el trámite que tenemos que tener aquí. Infortunadamente debería ser mucho más barato. Entonces, y el tiempo es porque fue dedicación absoluta. Sacarlo en 3 meses fue muy rápido. Profesora Gloria, esta última pregunta, porque destinábamos 5 minutos, las otras las dispondremos para el foro. Primero, una felicitación por el trabajo en UPB Virtual, y la pregunta es: ¿qué tipo de tecnologías cree usted que se pueden implementar en educación virtual con enfoque de inclusión y atendiendo a la diversidad de estudiantes? Sí, fundamental. Para nosotros es un reto. Incluso nosotros hemos hablado mucho del aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo tiene que responder no solamente a las necesidades de salud o porque no haya escucha o visión o algo de ello, sino también por las capacidades que se tengan de aprendizaje mismo. Entonces, estamos en esa búsqueda, hemos encontrado plataformas. Bueno, parte de la gran experiencia de este camino recorrido ha sido la búsqueda de una plataforma que respondiera más a la interacción. Estamos en este momento con Brightspace y encontramos unas posibilidades de adaptación, pero más allá de eso es el enfoque adaptativo, donde el estudiante pueda recorrer su propio camino y por lo tanto podamos responder a necesidades auditivas, a necesidades visuales, pero también a tener todo un conjunto de posibilidades para mejorar en las capacidades individuales, que es a lo que le tenemos que apuntar.